Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, soy Rocío Villagarcía y me da mucho gusto que estén con nosotros en esta entrevista del día de hoy con Oralba Castillo Nájera. Ella es escritora y bueno, pues está por presentar en la Feria del Libro en Minería que está en estos momentos abierta al público, su libro último. Oralba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rocío, gracias por invitarme. Oye, cuéntame, ¿este libro podríamos darle un número? ¿Es el libro qué número de los que has escrito? Pues mira, creo que es como el 14º, 15º libro que he escrito. Este es un libro para mí muy especial y fue un reto muy importante porque el título es La luna ilumina la choza rota. Y este título tan grande nos habla de la historia de una mujer que tuvo una tragedia muy grande en una choza, precisamente en la zona sur de Oaxaca, en los años 90, cuando vino una gran represión en la zona, en 97 fue, hubo una gran represión en la zona que el nombre emblemático de toda esta represión es el pueblo de los Sisha, que casi terminaron con él. Y bueno, esta mujer es una de las tantas mujeres que perdieron hermanos, maridos, hijos en esta represión brutal. Y ella, siendo una mujer entonces muy jovencita, recién casada, bueno, tenía 2 años de casada, con su compañero Celerino, Jiménez, va a ser asesinado de una manera brutal por paramilitares delante de la familia, torturado. Y lo que hace este caso emblemático no es porque desgraciadamente en nuestro país de punta a punta conozcamos este tipo de situaciones, ¿no?, brutales. Lo que lo hace emblemático es la lucha de esta mujer por justicia y por verdad. Entonces ella se lanza sin tener ninguna herramienta, digamos, de conocimiento de litigio, de conocimiento de abogados, de conocimiento de nada, una mujer que estudió hasta la primaria, que no había salido nunca de su pueblito muy pequeño y que se dedicaba ya a labores de la casa. Estaba ya embarazada entonces de su segundo embarazo y el primero lo había perdido también por ir a traer agua al río y subir una cubeta muy grande, que es un problema que padecemos mucho las mujeres en el campo, ¿no? El agua, las mujeres son las encargadas del agua. Y bueno, ella rodó y perdió a su primer bebé, estaban esperando el segundo bebé, iba a ir a la clínica médica, la única clínica médica que queda en esa zona, queda caminando a 6 horas de la casa de Celerino y a 3 horas de la casa de los papás de Estela, que es donde sucede esta desgracia. Y bueno, entran un grupo de más de 60 personas de la PGR, pues armados, de la PGJ, digamos armados. Había luna llena y es la luna llena la que permite a Estela visualizar toda la situación que se dio y entonces ir siguiendo los hechos. Y bueno, finalmente cuando desaparece el cuerpo de Celerino, después de que ella lo viene rastreando el cabello, rastreando la sangre que iba dejando arrastrado por estas gentes, desaparece en un cierto momento y ella a partir de ahí decide ir a buscarlo. Y regresa a su casa y se había quedado con 300 pesos que había metido en el brasier, porque todo lo demás lo robaron, robaron gallinas, tal. Y entonces ella con ese dinero pues se decide ir a Oaxaca y toma un camión sin nunca haber tomado un camión y llega a la ciudad de Oaxaca sin saber lo que era atravesar una calle. Llega pues en una situación de estrés espantoso, esto sucedió a las 2 de la mañana, llega a Oaxaca como a las 9 de la mañana
Y allí empieza un tejido muy interesante, porque igual que hay gente depredadora, bueno, que obedece a un poder muy negro, hay gente también que empieza a ayudarle. Entre ellos una señora que la ve llorando y le dice: ¿qué te pasó? La ve golpeada, porque ya venía sumamente golpeada también. Y ella le dice: pues es que estoy buscando a mi marido y mi marido debe estar en alguna cárcel. Y le dice ella: pero es que aquí hay muchas cárceles. Y dice: bueno, ¿y cómo sé? Entonces le dice esta señora: bueno, vamos a ver en el periódico, aparecen a veces en el periódico. Ella no sabía lo que era un periódico. Cuando ella me platica a mí esta historia, me dice: me encontré una periodista. Y le digo yo: no me digas, Estela, qué bueno. Y me dice: sí, una señora que vendía periódicos. Es muy bonito. Y bueno, esta señora que vendía periódicos, buscan y no había aparecido la noticia. Y en fin, empieza a partir de allí toda la intervención de la Liga Interamericana de Derechos Humanos. Aparece una serie de redes que empiezan a ampararla, y esta chica empieza a crecer como una verdadera luchadora social importantísima, tan importante que en 8 meses después del asesinato de Celerino, ella está ya en la ONU, en Washington, denunciando no solamente ya los crímenes de su marido personal, sino todo lo que pasaba en los Ixcha, lo que pasaba en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, y se convierte en una mujer vocera de la voz de muchas mujeres que no tienen voz. Y tú ves a Estela hoy, han pasado ya 22 años de esta situación y sigue luchando. Hoy el caso lo tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en este caso para ti también es muy importante porque es un libro de encargo. Sí. Aunque el tema y las personas son de encargo, obviamente como escritora tú tienes toda la posibilidad de plantear para que todo el mundo pueda entender la situación y el crecimiento y la personalidad de cada uno de los integrantes del libro, ¿no? De personajes que integran el libro. Sí, fue muy difícil porque en primer lugar nos dieron muy poquito tiempo, porque tenía que entrar dentro de la carpeta de lucha de esta mujer, ¿no? Entonces me dieron apenas 5 meses. El trabajo lo hicimos yendo yo a Oaxaca y Estela viniendo a mi casa. Y lo que hacía yo era pues tomar notas de verla, pero ella cuando cuenta la historia pues la cuenta como las contamos todos, muy desalganada, con mucho dolor. Al mismo tiempo había documentos, había fotografías, había muchísimas cosas que aparecían, y mi reto era darle forma a todo eso, ¿no? Y que la historia de ella fuera de alguna manera digerible, porque es tan terrible que es una historia que yo me voy dando cuenta a lo largo de tratarla a ella y de acercarme a ella como persona, que es una mujer profundamente enamorada de su marido. O sea, esta es una historia por justicia, por verdad, pero lo que la motiva es el amor. Ella lo ama a él profundamente, aparte era un muchacho muy guapo, muy interesante, ya el pueblo le está haciendo corridos y es un muchacho muy valiente, un muchacho que... y era un activista. Bueno, como es una zona comunitaria, ¿no? Él había sido elegido desde los 17 años por el pueblo para cumplir con ciertos servicios. Los servicios que se dan dentro de las comunidades indígenas no llevan dinero, no tienen ningún pago. El pago es el honor de estar cumpliendo, ¿no? Tienes un gran honor de pertenecer a alguien que cree en ti, son removibles siempre. Entonces él empieza desde lo más abajo, y luego sube, y ya para cuando lo asesinan él ya era presidente de la asamblea comunitaria, la asamblea comunitaria. Entonces había motivos realmente, pues, de otras personas que querían quitarle el poder o quitarle el lugar de presidente. Ahí lo que había de fondo, el fondo económico, era que es una zona boscosa con árboles que tienen maderas preciosas. Y Celerino luchó porque no entraran a destruir los bosques. También él luchó porque hubiera una radio comunitaria hacia la Zapoteco. También por un hospital, porque un hospital para la atención primaria
yo también por una escuela bilingüe. Entonces todo esto fue haciendo que los caciques de la zona, en colusión... Sobre todo la cuestión de los árboles de maderas preciosas, Sí. ¿es? Porque aquí no es respetado eso Para nada. Sí, dentro de las comunidades hay muchos muchos intentos de poseer la tierra, sí, de quitar y la los tierra, recursos, ¿no? Entonces, pues hay que quitar la tierra, hay que despojar y hay que aprovechar el fruto de eso, ¿no? Entonces, claro, este muchacho guardaba en los bosques, aparte, pues era un muchacho muy, muy brillante, y cuando empieza la represión en los Sisha, que empieza en 96, con la aparición del Ejército Popular Revolucionario, que tiene allí un enfrentamiento con el ejército, esto hace que se diga que toda la gente de los Sisha pertenecía a la guerrilla. Y es bajo este pretexto, digamos, que entran las fuerzas regulares y también irregulares. Bueno, 150 muchachos los meten a la cárcel, hay tortura, hay desaparición. El pueblo de los Sisha es uno de los pueblos que enluta pues, la cara de nuestro país todavía. Y dentro de todo esto, la estela representa esa voz. Entonces, es muy importante conocerla, yo no la conocía, fue muy difícil que ella platicara conmigo, que me tuviera confianza. Y bueno, yo por mis elementos de antropología y por mis estudios y por mis intereses personales, pues podía yo abrazarla, ¿no? Abrazarla en un sentido amplio. Y aquí yo como escritora me di cuenta que lo que tenía que hacer era yo desaparecer. Es decir, que mi voz desapareciera y fuera la voz de ella la que me fuera guiando. Entonces tú lees el libro y parece que es Estela la que lo está relatando tal cual. Yo desaparecí, yo absolutamente desaparezco. Pero claro, para quien conoce literatura sabe que hay toda una estructura literaria que te está llevando y reordenando y poniendo las cosas en orden, ¿no? Para darle voz Exacto. Ahora, es de alguna manera un reportaje novelado. Claro. Esa es una línea que se estableció hace algún tiempo y se diluye en el camino, pero finalmente eso es lo que estás haciendo, porque es una especie de novela, que no es novela, que es testimonial. El periodismo, de alguna manera, también tiene mucho que ver con el periodismo, con el testimonio, por eso es... con la biografía. Entonces, acá lo que yo hice fue hacerme un lado, dejarla a ella, pero claro que cuando ella se iba de mi casa o yo me iba de Oaxaca a mi casa y tal, yo me quedaba con un montón de emociones tremendas adentro porque la historia es muy brutal, ¿no? Muy brutal. Es que hay que definir aquí que el escritor siempre se involucra con lo que escribe. Claro. Y le toca los puntos internos, emocionales, mentales, sociales. O sea, el escritor, al escribir y más cuando está escribiendo puntos testimoniales que tienen que ver, como dices tú, con el saber qué es la realidad y mostrarla, bueno, pues te toca a ti, también te trastoca, claro. Diríamos, te motiva, te cambia. Sí, yo realmente viví esos meses con una gran angustia dentro de mí porque logré sentir la angustia de Estela, su lucha, una gran empatía con su búsqueda de justicia, y todo esto hizo que termináramos siendo amigas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de repente le decía, ¿sabes qué? Vamos a tomar el trolebús, nos vamos a ir a recorrer Oaxaca y vámonos por acá, y vámonos a Mitla, y vámonos acá, y rompía con esto, aunque teníamos muy pocos días para hablar, siempre nos estaba correteando el tiempo. Yo trataba de romper y hacer un quiebre para conocerla a ella de otra manera, tener una proximidad al personaje, digamos, y no hacerlo personaje, sino persona, pues, ¿no? Pero fue muy duro el trabajo de las dos, fue muy duro. Y bueno, estamos muy contentas las dos. Ella ya llegó de Oaxaca hoy, mañana pues la voy a ver. Esta va a ser se presentó primero en el Centro de Derechos Humanos de Vitoria, se presentó también en la Casa Spencer en Cuernavaca, y ahora se va a presentar aquí con Márgara Millán, que es una socióloga sensacional. Se presenta una feminista además muy seria, y se presenta con Carmen Herrera, que es abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está Estela y estoy yo. Entonces sí hemos logrado tener a Aida Hernández, por ejemplo, otra gran defensora de derechos humanos, la hemos tenido con nosotros. La gente se interesa mucho en este testimonio.
Cuando una persona compra el libro y lo empieza a leer, es un libro fuerte. Sí. Muy testimonial, y te vas a enterar un poco de la situación de esa zona en esa época, y habrá que ver qué tanto habrá cambiado, a ver qué tanto ha mejorado, y la idea es evidenciar que ese tipo de cosas han existido en nuestro país, y sobre todo por la lucha por la tierra. Sí, y por los bienes materiales, pues, de la tierra, el agua, No, el pero aire, el esposo todo. de Estela estaba defendiendo también la zona general de la tierra, que claro, les alimenta a los que están alrededor de ella, ¿no? Sí. Luchar por sus bosques. Chocaba, digamos, con los caciques tradicionales de la zona, ¿no? Porque él sí estaba luchando por la vida comunitaria, que esa es una cosa que atraviesa ahorita nuestro país, ¿no? La vida comunitaria, que bueno, viene desde antes de la conquista, pues, lo que viene siendo ya la apropiación privada, ¿no?, de los bienes. Y esa es una lucha que todavía está atravesándonos. Entonces, en ese pueblito chiquito de Los Ixha, pues se vive ese enfrentamiento brutal. Y llama mucho la atención porque por esta chava, que es impresionante. O sea, es una chava que ella trabaja ahorita de empleada doméstica y es una gran cocinera y ha cocinado, es una mujer que no se le cierra el mundo para nada. Luego se fue a Dinamarca, en Dinamarca se la llevaron gente de derechos humanos porque ella estuvo muy perseguida mucho tiempo. El asesino de su esposo todavía está suelto. Lo tomaron preso y le habían dado 40 años de cárcel y lo soltaron. Y luego lo vuelven a agarrar preso porque en cuanto sale, vuelve a hacer otro asalto, lo toman preso y lo vuelven a soltar. Entonces es un hombre con enorme poderío en la zona todavía. Entonces Estela vive mucho a salto de mata. Esto hace que en el libro, por ejemplo, sea un libro con muchísimo cuidado, cuidándola a ella y sobre todo cuidando toda la parte legal que se está siguiendo en la Comisión Interamericana, porque a mí me contrata la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Te encarga el libro? Me encarga el libro, o sea, me llaman, me llaman a mí. En este libro se menciona, bueno, directamente quizá no, pero se menciona a su depredador. Sin nombre. Nosotros nunca, o sea, una de las reglas era que ni los nombres de la familia, los únicos nombres posibles que aparecen en la novela es el nombre de Estela y de Celerino. No hay un solo nombre más. Es el hermano, la hermana, la cuñada, la prima, la tía, el suegro, la suegra. Y sí se habla de que han capturado, diríamos, a esta persona y la han soltado en varias ocasiones. Sí se habla de eso, y claro que la gente que conoce la historia de la zona, que es una historia muy conocida, sabe quién es. Sabe quién es, lo puede detectar perfecto, pero por ejemplo el libro no se ha presentado en Oaxaca. Lo iba a presentar Toledo. Toledo quiso mucho a Estela, la protegió mucho. Y quería preguntarle, quería presentar el libro. Bueno, ¿qué tan peligroso puede ser un libro de este tipo ofrecido y protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la zona? Quizá no nomás para Estela a lo mejor, pero para la zona puede haber repercusiones. Para sus familiares sí. Por ejemplo, la familia de Estela, que yo me trepé a la sierra para conocerla y conocer in situ lo que había pasado y todo esto, digamos que la familia no tiene ningún interés en que Estela siga en este pleito, ¿no?, en esta lucha. Ellos preferirían que esto se olvidara. Yo hablé con el hermano, hablé con las personas que tuve que hablar, ¿no?, el suegro, la suegra, etcétera, y todos ellos han preferido que esto se quede callado. Ellos son gente muy sencilla, muy humilde, y yo no quiero decir ignorante, porque conocen muchísimas cosas que yo no conozco. Son gente muy sabia. La mamá es divina, es una señora fuertísima, y aparte es hierbera, y ya quisiera yo tener su sabiduría para un día de fiesta. Pero bueno, pues son gentes que no tienen un conocimiento de histórico, pues, ¿no? Tampoco tienen la dimensión histórica de lo que representa a su hija. Para ellos su hija pues sigue siendo una mujer que pues ya le pasó una desgracia, pues ya para otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera les da mucho miedo el libro. Ninguno de ellos estaba a favor de que el libro saliera. Ninguno de ellos tampoco, y tienen miedo, y a fe mía que tienen razón.
se han mudado de lugares, etcétera, y nosotros protegimos mucho los nombres de todos ellos, las situaciones geográficas, todo. Bueno, el libro se llama, otra vez. La luna ilumina la choza rota. La luna ilumina la choza rota. Yo estoy segura que será un libro de gran impacto y pues dar a conocer realmente lo que no se sabe de nuestras comunidades y de los tantos luchadores que han muerto, sobre todo los que están por el medio ecológico. Es increíble cómo el asunto de la posesión de la tierra, habrá muchos otros que cuando les dan los permisos de agua a los extranjeros, que parece ser que ya en Occidente tenemos un montón de áreas que se dieron a empresas y a extranjeros. Obviamente espero que las detengan ahora, ya que se supo, y pues no tanto castigar a los culpables, sino recuperar nuestras tierras, recuperar nuestros recursos naturales. Es algo muy, muy importante. El agua. Pues sí, Oralba Castillo Nájera realmente pues platicándonos de esta historia que le llega a ella. Es una escritora y escribir tiene un gran sentido importante, ¿no? Sí, fue una... Sobre todo porque, mira, yo venía de una novela Eso lo muy personal, entonces a mí fue como que la vida me regaló, como a veces siempre me regala, la posibilidad de entrar, de tener que cortar con esa narrativa y con ese pensamiento mío de tantos años que traje adentro, para decir, ahora sabes qué, te callas tú. Y le das voz. Y ahora pon tu trabajo, tus herramientas, tu corazón en una historia que no tiene nada que ver contigo, pero que pues eres tú. O sea, ¿cómo la vas a contar tú? Entonces fue una gran suerte poder hacer ese corte, ¿no? Con lo que yo venía. Sí, un gran aprendizaje. Sí, un gran aprendizaje. Bueno, pues vamos a unos mensajes. Estamos aquí con Oralba Castillo Nájera, escritora. Regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bien, estamos aquí en Reporte 10 y estamos con Oralba Castillo Nájera, escritora. Ella presentó un libro recientemente en el Palacio de Minería, un libro que fue por encargo, ustedes ya nos escucharon anteriormente, y ahora vamos a hablar de otro libro que también presentó en el mismo año, curiosamente, que es difícil para un escritor estar jugando con dos novelas importantes, ¿no? Que es la primera, que es la Revolución en Tacones. Y esta pues es muy divertida la visión. ¿Hacia dónde se mueve Oralba Castillo Nájera?
Pues mira, bueno, esta novela sí me llevó 6 años. La revolución en tacones. Ahí sí yo le puse mi tiempo, mi espacio, y ahí sí me la llevé como yo quise, ¿verdad? Porque ahí nadie me estaba persiguiendo. Y es una novela que yo tengo, se me impone para escribirla a partir de que heredo una serie de documentos de mi abuelo Francisco Castillo Nájera. Un primo mío me regala 5 cajas enormes, llenas de papeles, llenas de periódicos, fotografías, cositas de bautizo, bueno, cuánta cosa te puedes imaginar. O sea, no era un archivo ya clasificado, sino más bien un archivo familiar donde iban, ya sabes, esos archivos donde metes de todo. Y entonces yo tenía esas cajas allí y yo decía, bueno, las quiero ver, hasta que las empecé a ver un día y me arrebató, ¿no? A mí el personaje me arrebató. Y entonces me puse a leerlo y me di cuenta de que mi abuelo, por muchas razones de su propia vida política, siendo un hombre muy importante, pues cayó después en el silencio, ¿no? En la historia, porque él perdió la presidencia frente a Miguel Alemán, o sea, la candidatura. Sí, Ávila Camacho va a declinar por Miguel Alemán. Mi abuelo ya se manejaba muy abiertamente, tanto en Estados Unidos como en México, como un candidato, y era candidato, y pues esto lo lleva a la lona, y además no se llevaba nada bien con Miguel Alemán, siempre habían tenido muchísimos problemas. Entonces Miguel Alemán lo saca del Ministro de Relaciones Exteriores, lo saca de toda su trayectoria diplomática, que comienza desde el año 22, en China, en Holanda, en París, y llegando a su culminación con Lázaro Cárdenas siendo ya embajador en Washington. Le toca todo el rollo de la República Española, todo el rompimiento que hay entre México y Franco, le toca todo lo que es traer a los exilados para acá, le toca sobre todo pues, la expropiación petrolera, en donde él redacta, ¿no? Junto con Hay y junto con Francisco Mújica. En fin, es un teórico de todo esto. Y además es un escritor y poeta, sí, ¿no? Escritor y poeta, ocupó la silla número 22 en la Real Academia de la Lengua. Entonces es un hombre como fantástico de todo lo que hizo, ¿no? Y como diplomático, como poeta, como escritor. Pero la Revolución en Tacones no es una biografía de tu abuelo. No, lo que pasa es que yo heredo eso y yo empiezo de poquito en poquito a leerlo y darme cuenta de una dimensión que yo conocía a grandes rasgos, pero que no tenía, pues no lo conocía yo también como empecé. Ya lo empiezo yo a sistematizar, pues, ¿no? A sistematizar y arreglar ese archivo. Bueno, aquí vea el del triple de los años 30, los 20 y así, ¿no? Y fue como muy casero. Al mismo tiempo me encuentro yo con la historia de un familiar irlandés que viene de parte de mi madre, que es Muldoon, un muchacho muy guapo, muy guapo, que aparece en una foto. Y yo digo, ¿y este muchacho quién es? La familia Muldoon. Me dicen, no, este es Patricio Muldoon. ¿Y qué pasó con él? No, pues es que se fue con Zapata desde que era muy joven. Y mi abuelo, bueno, cuando yo leo de parte de mi abuelo su biografía, su currículum, de Castillo Nájera, que fue general de división, que estuvo con Obregón en el noroeste, en las huestes del noroeste en la época de la Revolución, mi abuelo persiguió a Zapata y también persiguió a Villa, cosa que yo no sabía. A mí eso me dolió mucho porque yo soy de una ideología totalmente contraria, soy zapatista y villista. Entonces, bueno, me topo con este tío abuelo que había muerto al lado de Zapata. Entonces se me hace muy interesante como escritora esta gran contradicción. Siempre estamos moviéndonos en contradicciones, pero esta como que es muy evidente y histórica. Un abuelo que está en contra de Zapata y otro que muere con Zapata. Entonces yo empiezo a imaginar a los dos qué hubiera pasado si mi abuelo Castillo Nájera se encuentra con el Muldoon. O sea, empiezas ya de allí, tu fantasía se vuela a cualquier parte, ¿no? Ahora, esta fantasía no solo vuela hacia este tema de si con Zapata o no con Zapata, sino va hacia la fantasía que no es fantasía, sino a tus vivencias emocionales y personales en tu trabajo cotidiano. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo encuentro
se me empieza a tener una idea. Zapata en mi casa siempre ha estado, digo, en la casa familiar. Yo tuve una nana Mazahua, Modesta Martínez, que tenía una foto de Zapata y tenía una foto de Fermín, su marido, bueno, su novio, ¿no?, que murió con Zapata. Entonces había como un Zapata en la cocina, un Zapata perseguido, otro Zapata con un tío que se había muerto, y yo misma, que siempre he sido una persona muy comprometida, pues desde el levantamiento zapatista estoy metida con ellos, me parece un movimiento importantísimo, ¿no? Entonces dije, bueno, acá Zapata cabalga encima de todos nosotros, ¿no? O sea, está aquí en mi casa, ¿no? Entonces empiezo con eso a jugar. Y una preocupación que yo he tenido desde hace mucho, desde que escribí mi primera novela en 1982, Perfume de Gardenias, siempre tuve las ganas de contar lo importante que es tener un compromiso en la vida. Es decir, cómo el amor, a nosotros las mujeres nos enseñan que nuestras realizaciones si te casas con un señor y tienes hijos. Pero en realidad eso no es cierto. El camino de muchas mujeres ha sido el que te casas con un ideal, te casas con una profesión, te casas, independientemente de que yo tengo un hijo al cual adoro y lo pongo por encima de muchas cosas, es fantástico, pero independientemente de eso, hay este compromiso de vida que es más allá de ti, que no pasa por tener una pareja, ni pasa por tener hijos, pasa por ti. Y entonces esto, para mí ha sido un camino de gozo, de diversión, de crecimiento. Por supuesto me ha llevado pues a muchas cosas, ¿no? A tener problemas aquí y allá, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero contar la vida de una militante en México. Y claro, la militancia de las mujeres en México de mi edad, de esta época, comienza en 68. O sea, 68 es la primera vez que las mujeres entramos así, todas, a quedarnos a dormir en los auditorios, a formar parte del Consejo Nacional de Huelga, aunque, claro, se conocen son pocos los nombres de las mujeres, la Tita y la Nacha, ¿no? Nomás ahí se reduce, todos eran más bien hombres, los del Comité de Lucha, los del Congreso de Lucha, pero las mujeres eran las que hacían barricadas, las que hacían el teatro callejero, las que iban y traían, es decir, las mujeres por primera vez participan de una manera absoluta. Entonces, eso empiezo yo a contarlo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que te vas formando en México como una gente que vas aceptando esos compromisos? Desde una posición que es la mía, de una mujer que nació, digamos, en una cierta familia, con cierta educación, con cierta cultura, tuve la oportunidad de ir a la universidad, estudiar filosofía, leer, etc. Entonces es una posición de una pequeña burguesa intelectual, ¿verdad?, de izquierda. ¿Cómo te vas formando y cómo eso te lleva al movimiento campesino, te lleva al movimiento dentro de las universidades, que fue brutal después de 68, a la formación teórica, a los campesinos, a la parte internacional, etc. Ahora, lo más interesante del libro de Oralba es que te lo deja sentir y saber a través de una redacción como mucho más ligera y con un coloquio que es muy entendible, para ir viendo la historia de su vida y cómo ella se fue conectando y trabajando en áreas como la Universidad Nicolaita y cómo brincas de un lado a otro para trabajar y hacer trabajo social, pero siempre con ese juego conectado con Zapata, con tu abuelo, con la parte poética de tu abuelo y con la parte de una, como dices tú, una mujer que entra a otras áreas de las que les acostumbraron y le dijeron cómo debía de ser, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas mujeres de ese tipo en México, yo he conocido muchísimas, ¿no? O sea, que transitan y que hacen de su vida otra cosa. Ahora, el personaje también pues tiene novios, ¿no? Tiene pasiones, y también yo creo que una mujer que se dice a sí misma revolucionaria o que es una gente que va en contra de la norma, digamos, o sea, que está inconforme con la sociedad en la que vive y por eso está luchando, ¿no? Pues también tiene formas distintas de planteamientos del amor. O sea, también allí, porque la lucha no es de las 5 a las 4 voy a la manifestación, perdón, de las 4 a las 5 a la manifestación y de las 6 a las 7 agotando. Es una unidad, ¿no? Y entonces, bueno, la forma de amar pues también es distinta, de planteamiento, ¿no? Es distinta la forma en que te planteas, en que te vinculas,
por ejemplo, en el caso de la novela yo pongo mucho énfasis en la libertad, ¿no? La libertad siempre como un leitmotiv, que incluso en el amor tiene que haber para mí libertad, ¿no? O sea, no tengo por qué casarme con un señor que piense como yo y que tenga que cantar la internacional antes de meterse a la cama, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, todo esto te va llevando a un juego muy interesante, muy complejo, ¿no? Entonces traté de meterlo también allí. Ahora, claro, no es una novela que sea mi querido diario. Por ejemplo, yo ahí, mi hijo, no hablo de mi maternidad, no hablo de mi divorcio. ¿Por qué? Porque yo necesitaba un personaje solo, un personaje que... Porque también ahí tienes que irte recortando y entonces te haces personaje de ti mismo. Sí, al hacerte un personaje, pues obviamente te transitas por una serie de cuestiones que te van conformando como ese personaje. Exacto. Y no necesariamente estás analizando otras áreas, pero tiene sus lados muy divertidos y muy bohemios y muy de plantear cómo al mismo tiempo estás jugando con luchar por un ideal y al mismo tiempo por el ideal de entenderte como pareja y como tener hijos o como no, etcétera, ¿no? Tener no necesariamente todo conectado en una sola situación, sino las situaciones cómo te van conformando, ¿no? Sí, o sea, la riqueza de la vida, ¿no? Finalmente la vida es mucho más rica de lo que te puede contar nadie, ni creo que esta contradicción que aquí en mi caso se ve entre los zapatistas y no zapatistas y yo zapatista, es el pretexto para que nazca un personaje que tiene un montón de contradicciones. Y bueno, yo no sabía, por ejemplo, que la novela era simpática. O sea, yo mientras la escribí, yo la veía muy solemne, pero creo que tú fuiste las primeras que lo leíste, uy, pues se morían de risa, qué divertido esto. Entonces, cuando ya te das cuenta de que ya tú hiciste algo que ya el significado que va a tomar, pues afortunadamente pues toma muchos significados y me la han devuelto. Dicen que un muy bonito, libro, ¿no? Es un hijo. Y un hijo que camina además con su propia independencia y su propia libertad, y el impacto que da en los que lo leen, pues es diferente. Totalmente. Uno puede haberle, aparte de que ya sabemos que cuando tú lees un libro hoy y dentro de 5 años parece otro libro, sí. Porque entra la percepción del que lo la lee, experiencia, sí, la experiencia del que lo lee. De todas las maneras, pues el libro eres tú y no eres tú. Claro, así es. ¿No? Sí, o sea, sí, siempre está uno adentro y siempre ya no. Ahora, y tiene su propio camino. Aparte, pero el vuela. Camino. Es decir, la revolución de Tacuares ha sido muy chistosa porque ella sola se puso a caminar. Claro. Sí, empezó a caminar sola. Yo casi no he tenido tiempo de acompañarla porque casi cuando estaba saliendo, es más, hace un año, estaba presentándose en el Café Zapata, también se presentó en la Feria del Libro de Minería, con Musaquio, por ejemplo, con Emoe de la Parra. He tenido muchas buenas voces, Hernán Lara Zavala en la contraportada. O sea, he tenido gente que me han acompañado muy padre. Tú me acompañaste también en una de ellas, el llanero Solitito, Enrique Cisneros, que está cumpliendo un año de fallecido. Y bueno, se mezclan todas esas voces, pero yo no he tenido mucho tiempo de acompañarlo porque me cae el trabajo de Estel. Entonces, un poco, pero ella se puso a caminar sola, porque se empezaron a armar propuestas así de que vamos a presentarlo en tal lado y acá el rollo, porque gusta, porque es un libro que da gusto leer, se lee rápido y habla pues de esa lucha que pasamos tantísimas mujeres, el periodismo crítico, los novios enredados, la libertad, la amistad. Yo siempre en mis libros, desde Perfume de Gardenias hasta el que estoy escribiendo ahora, siempre he puesto a las amigas como parte de la filia más importante, ¿no? O sea... Amigas y amigos. Amigas y amigos. Tienes muchos amigos. Sí, pero en la novela siempre trato de poner un rincón de mujeres, ¿no? Que son el apoyo y la estructura, quien está allí, ¿no? Quien está allí, siempre las he puesto. Bueno, hablando precisamente de esto, de las mujeres y de la amistad y del entendimiento, es muy importante porque ¿hace cuánto tiempo escribiste el libro de Desarmar el silencio? Salió en 2005, salió, y allí este es un libro también muy bueno.
Para mí cada uno ha sido un reto y una parte especial, porque allí es un libro en donde yo empecé a hacer una crítica desde la izquierda al machismo de izquierda. Que parecería, y todo el mundo pensaba que no había tal en la izquierda, y resulta que quienes en pensaban todos que lados no está eran el los machismo, compañeros ¿no? de la izquierda, ¿no? Quienes pensaban que no había eran los compañeros de izquierda, pero las que sí lo padecíamos éramos nosotros. Claro, lo que pasa es que estoy hablando de una militancia que viene de los años 60, que era una militancia muy fuerte. Por ejemplo, con ella rompieron los los 68, zapatistas. como dices tú, para acá. Sí, los zapatistas, por ejemplo, rompieron absolutamente con eso. Los zapatistas han puesto a la mujer por delante y hay una enorme libertad para pensar y para hacer, y es otra cosa. Pero aquí el marxismo-leninismo muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, machos como, por ejemplo, Siqueiros, encima, ¿no? José Revueltas, bueno, toda esta gente que son machos tremendos, ¿no? Y que, bueno, pues Diego Rivera, ponte a los tres, ¿no? Orozco, que fueron los tres primeros que entran al Partido Comunista, de pintores al Partido Comunista. Entonces son gente muy, muy padre, muy rica, pues tanto así que les seguimos exprimiendo todo lo que podamos, y yo los quiero mucho y los respeto mucho, pero hay un machismo muy fuerte. Y dentro de las organizaciones, pues se daba la división del trabajo patriarcal y machista, O sea, de las siempre. mujeres son Adelitas, Sí, ponte a cocinar, exacto. y ponte a... Las camas, ¿no? Por ejemplo, pues iba a haber una junta, una reunión, pues quienes hacen los documentos son los hombres, las mujeres las que traen el café, pues si hay niños que cuidar, pues para que no frieguen los niños cuando están hablando de cosas importantes, pues que las mujeres se los lleven. Y nosotros lo aceptábamos, ni siquiera lo pensábamos, porque era algo natural, era natural. Y claro que se empezaron a dar cosas pues muy desagradables, ¿no? Entonces, y pensábamos, la tesis era, lo más importante es acabar con la lucha de clases, que la lucha de sexos se terminará como naturalmente, causalmente. En el Pero momento lo que está sucediendo es que para nada, realmente para nada. Hoy estamos viendo exactamente eso, de que están planteándose como enemigos hombres contra mujeres, Bueno, y se eso acabó. me molesta muchísimo. Es terrible. Eso a mí me molesta muchísimo, pero digamos, sí había esa línea, ¿no? La línea de pensar que primero vamos a luchar codo con codo para desaparecer la lucha de clases, después la explotación del hombre por el hombre, y después nos vamos a la lucha. A ver, a mí me interesa mucho que platiquemos así rápidamente de la cuestión de los zapatistas. Parece ser que se apagaron, no les hacen mucho caso, no oye, pero ¿cuándo fue que en la ciudad el día 20 o el 21 de...? Desde el 20 estamos en las jornadas por la tierra. Jornadas por la tierra, por de agua. un grupo zapatistas vinieron a hacer una manifestación a la Ciudad de México gigante. Gigante, sí. Hace, bueno, el 21 de febrero. Sí. Bueno, ¿Cómo fue esa manifestación y en qué sentido se unió? Primero, la gente piensa que porque su comandante Marcos ya no es el que está llevando como caudillo el rollo, como estamos tan acostumbrados históricamente al caudillo, cuando él se hace un lado, porque lo decide el Comité Clandestino Revolucionario del STLN, que es el máximo autoridad, decide que ya no servía, que ya no costaba, que la función que él había cumplido como subcomandante, porque él no es comandante, hay gente arriba que él, pero que él había cumplido con eso, lo manda para afuera, lo manda para abajo. Y él desaparece mucho tiempo, y cuando él desaparece, aparecen las juntas de buen gobierno. Las juntas de buen gobierno que ahora, frente a las narices de toda la represión que hay en Chiapas y toda la vigilancia que hay en Chiapas, en la cuestión del Tren Maya y el transísmico, aún así logran estos expandirse. Ya éramos 5 caracoles, después juntas de buen gobierno, pasan de caracoles a juntas de buen gobierno, ahorita son 12. 12 grupos, diríamos. No, 12 juntas de buen gobierno, o sea, 12 zonas con territorialidad y autonomía. Sí, en que en Chiapas se ha estado metiendo un poco como lo que tenía Oaxaca, que tiene sus usos y costumbres, y entonces se autogobiernan, ¿no? Y en este caso en Chiapas eran primero 5 que eran... Sí, eran 5. Margarita... Bueno, esos son los que tomaron, digamos, militarmente se toman 5 cabeceras municipales, ¿no? Eso es el 1 de enero del 94. No, después surgen los caracoles, que son ya las tierras liberadas después de la guerra
con armas dura hasta el 12 de enero, nada más del 94, y de ahí se bajan las armas, por lo menos de parte de los zapatistas, no del otro lado. Fuerte. No del otro lado, se bajan las armas de parte de los zapatistas, y entonces a partir de allí surgen los caracoles, que son Dices formas, que ahora hay 12 zonas. ahora son 12 zonas, porque cuando vienen los zapatistas aquí a dejar al Congreso de la Unión los acuerdos de San Andrés, esto en 2001, con la caravana de la tierra. Entonces vienen para acá, llegan hasta la Cámara de Diputados del Congreso, no les hacen caso, Zedillo va a traicionar los acuerdos, y esto hace que el EZ ya no tenga como interlocutor al Estado y al gobierno, y entonces ellos mismos van a hacer los acuerdos de San Andrés en sus tierras. Y esto significa el crecimiento de primero 5 caracoles que pasaron a llamarse juntas de buen gobierno. Y esto es muy interesante porque se divide, es la primera vez en un ejército guerrillero, porque es un ejército zapatista de liberación nacional, sigue siendo ejército. Se divide la parte, digamos, civil de la parte militar. El subcomandante Marcos pertenece a la parte militar, él está en la parte militar. Ya las juntas de buen gobierno tienen su asamblea, y esas asambleas, toda la gente está. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan ellos a construirse hacia adentro. Y hay 12 zonas totalmente, diríamos, independientes, autónomas, que se manejan por sí mismas con las características. Yo quisiera, no sé cuánto tiempo andamos, yo quisiera que me contaras cómo parecería que desaparecieron. Los dejaron ahí en su lugar y detectando y trabajando entre ellos, y dejaron que se hicieran los 12 caracoles y que fueran tomando zonas. Pero ¿qué pasa ahora? Porque se decía que pues allá estaba el EZLN guardado, ¿no? Sí, bueno, repito, ¿no? Vino ahora. ¿A qué vinieron a apoyar? La primera vez que rompen este silencio muy fuerte es con la campaña de Marichuy, que es del Congreso Nacional Indígena. Querían poner un candidato, querían atravesar, mujer indígena. Para que nada más estuviera como candidato, no necesariamente atravesar el espacio político para dar cuenta de otro México. A nosotros nunca nos interesó tener los boletos, las boletas, porque en las zonas indígenas los teléfonos con que se tenía que tomar el IFE nos puso, era imposible, o sea, nos pusieron las trampas imposibles de hacer. Casi todo lo que ponen en los teléfonos para que tú te registres y pidas y no sé cuánto llega a ningún lado. Imagínate en las zonas indígenas, digo, por favor. Y en las zonas indígenas, pues menos. Bueno, entonces la gente nuestra no pudo hacer eso. Bueno, entonces o sea, sabíamos que no. Era atravesarlo para volver a ponerlo. Y allí el Congreso, desde el 17, está caminando con Marichuy a la cabeza y con las concejalas. Y ahora nace allí el Congreso Nacional Indígena, que nace en el 90... el 21, vamos a concretar. Ellos son los que llaman. Entonces, por primera vez, el Congreso Nacional Indígena surgió un año después del levantamiento, en 96, tiene a nivel nacional, es muy importante. Luego el Consejo nace con Marichuy, bueno, en el 17. Alrededor de Marichuy nace en el 17, y ellos han recorrido toda la República, absolutamente todo, sí. Y ellos son los que llaman, junto con el EZLN, que se encuentra ahorita pues en una franca problemática muy fuerte, porque los proyectos, megaproyectos que vienen desde el transísmico Oaxaca hasta Chiapas, hasta Yucatán, Quintana Roo, bueno, vienen a romper con las comunidades indígenas, es propiedad indígena. Entonces allí el EZ ha tenido que estar contestando, entonces llaman a que hagamos una gran movilización que se hizo 20, 21 y 22. El 20 fue deslocamiento, tuvimos 70 acciones de deslocamiento a nivel nacional e internacional. El 21 fue la gran marcha aquí, que fue maravillosa, que logramos detener por lo pronto. El 21 de febrero. Por lo pronto se detuvo la termoeléctrica, el plan integral Morelos, que es el que amenaza a Morelos con una termoeléctrica. Se logró otra vez un amparo más, vamos a seguirla jugando por allí, pero sabemos que la movilización... ¿Qué es un trabajo que está haciendo, diríamos, el ejército zapatista? Pues está haciendo el Congreso Nacional Indígena, el Consejo, y nosotros somos redes zapatistas que nacemos así desde la época de Marichuy, y el EZ convocando todo esto en el nombre de Samir Flores, que es el primer asesinado político en la época de la Guadalupe.
Muchas gracias a la escritora Oralba Castillo Nájera por acompañarnos aquí en Reporte 10. Gracias por estar con nosotros. Soy Rocío Villagarcía en MXN Radio y Televisión. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.